Buenas tardes para todos, muchas gracias por esta invitación a Armada 62 para abrir este espacio de conversación. Mi nombre es Juana Valencia y he sido invitada para hablar un poco sobre los procesos de las artes vivas desde mi experiencia personal. Quiero contarles inicialmente que mi formación ha sido desde el teatro, desde la danza y desde las artes plásticas, inicialmente con un fuerte interés hacia la pintura. El espacio de la academia en la Universidad Tecnológica en esa época, en el área de las artes visuales, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en cierto punto con muchas inquietudes alrededor del cuerpo, alrededor de los colectivos, de la interdisciplinariedad, y eso nos llevó como a juntarnos en muchos escenarios, en muchos espacios con muchos amigos que venían con estos intereses. Yo quiero enfocar esta conversación especialmente en los procesos que hemos podido desarrollar desde el proceso que ha impulsado Armada 62 en la ciudad como un espacio alternativo a través del cual hemos podido gestionar distintos procesos de circulación, de formación y de proyección de las artes vivas en la ciudad. Quiero empezar esta historia de una manera informal, contándoles cómo fue ese primer encuentro. Como les contaba antes, la pintura era un interés para todos nosotros y creo que es una gran influencia en el trabajo de las artes vivas hoy en día. Pero en ese momento estábamos, como estoy hablando, alrededor del año 2003, 2004, muchas inquietudes alrededor del trabajo de taller, porque en ese momento estábamos preguntándonos por las prácticas tradicionales del arte, como mencionaba antes, la pintura, la escultura, y empezábamos como a incursionar en el tema de la instalación, el ensamblaje, el performance, el happening, todos ellos unos lenguajes muy nuevos para nosotros, a los cuales podíamos siquiera acercarnos o comprender en aquel momento. En ese momento, en mi práctica personal, recuerdo que tenía muchas inquietudes, pero no tenía un espacio donde trabajar. Es el momento en que me conozco con Juan Amarillo. En aquella época, en este mismo espacio, en el primer piso, Juan monta en Pereira un taller abierto. Él era diseñador industrial y en este espacio empezamos a encontrarnos con muchos compañeros artistas. Recuerdo a Chochi, al Rojo, al Lápiz, a Cristian Vidal y claro, a Amarillo, que siempre estaba allí liderando estos espacios. Allí tuve la oportunidad de vivir un año maravilloso. En el año 2008, en este trabajo de taller, conjuntamente nos pusimos como la tarea de participar en el Salón de Agosto de Pereira con el ánimo de llegar a este salón con unas propuestas alternativas que dieran una mirada distinta a lo que estaba pasando en el arte en ese momento, ya que nuestras propuestas rompían con las dinámicas que para ese entonces nos acontecían en el arte en la ciudad. Creo que este acontecimiento es importante porque en el momento en que nos planteamos el trabajo de taller colectivo, pues nos planteamos la posibilidad de salir de ese esquema o de ese formato del artista individual que está en su casa trabajando en la solitud con sus preguntas, y pudimos como poner a disposición de los otros, de nuestros compañeros, de nuestros colegas, nuestras propuestas para que pudieran ser también apreciadas, retroalimentadas por la visión de nuestros colegas, de nuestros compañeros artistas. Empecé con unas inquietudes hacia el cuerpo porque, como les decía antes, mi formación ha sido desde la danza, desde el teatro, y tengo que agradecer a todos los maestros que han pasado mi proceso. Yo soy egresada del Grupo Escuela de Teatro del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, de la cuarta promoción dirigida por Claudia López de Mejía. También pertenecía al proceso de Teatro El Paso y la Asociación Cultural Para Lo Que Sea, desde donde tuve la oportunidad de vivir el proceso como actriz, como formadora, y desde allí poder empezar a tomar una postura sobre lo que quería hacer frente a mi creación. Entonces es allí donde nace un primer proyecto que duró alrededor de unos 6 años. Es un proyecto que lleva por nombre Cuerpo Adentro. Fue un proyecto que nació en la academia, es un proyecto que trabajó desde la autobiografía, desde la noción del lenguaje, nuestra construcción como seres humanos
humanos, cómo incide el lenguaje en nuestra construcción o noción de mundo y cómo cargamos también con ciertas cargas generacionales que a veces no nos damos cuenta y que tenemos ahí, que se empezaron a revelar como lugares de creación. Es entonces cuando desarrollo un conjunto de acciones para llegar como a la performance final de este proyecto Cuerpo Adentro. Allí recuerdo varias acciones como una que se llamó Cuerpo Adentro, que fue mi primera performance en la Universidad Tecnológica, fue acompañada por el maestro Oscar Salamanca. También tengo que decir que tuvo que ver el profesor Felipe Martínez, que era el profesor de arte público, y el acompañamiento de una artista peregrina muy importante en mi proceso, que es Yorlady Ruiz, que para ese momento me pudo acompañar en la construcción y en el ánimo de poder empezar a hacer este tipo de propuestas, ya que en ese momento en la ciudad no eran muchos los artistas que hacían arte de acción. Entonces empezamos con Cuerpo Adentro, una historia de amor, y de allí vinieron otras acciones como Ombligo Mancha de Sangre, Profunda Piel, Soy tu puta, y finalmente este proceso termina con una obra que se llamó Cacareo, que fue la obra pues culmen de este proyecto. Tengo que decir que es un proyecto que nace de una inquietud muy personal, que nace de la relación del arte con la vida, y que me permitió a mí este primer proyecto fue como reflexionar sobre mi existencia a través de acciones y dispositivos de creación. Entonces, Cuerpo Adentro me abrió un panorama al cual no me había enfrentado antes en el teatro ni en la danza, y era enfrentarme al formato como experimental, algo no convencional, donde digamos la figura del espectador se estaba planteando desde otro lugar. La creación tomaba una forma distinta porque ya no estaba elaborando personajes o encarnando personas, sino que estaba haciendo reflexiones desde mi presencia, desde mi esencia y desde mi existencia. Entonces, cuando hago Cacareo, tuve la oportunidad de participar, de ser seleccionada a nivel nacional a través del proyecto Tesis del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, donde fui seleccionada como uno de los mejores proyectos a nivel nacional con un proyecto de performance. Fue para mí pues una ilusión, una gran posibilidad, porque era poderme incluir en diálogos nacionales cuando, digamos, nunca había tenido estas pretensiones con mi trabajo, y fue de verdad muy importante porque pude dialogar con curadores, artistas, gestores digamos, que estaban en la dinámica, que estaban interesados en conocer el trabajo, y pues poder desde allí entonces darme cuenta que tenía que venir a la ciudad a seguir posibilitando espacios, a poder dar apertura a nuevas miradas. Paralelo a todo ese proceso, quiero contarles que lo que les contaba del taller que habíamos construido con Amarillo seguía tomando forma. Porque ya el taller ya no fue solamente para algunos amigos, sino que dejó de ser el taller para volverse un sitio de encuentro. Nosotros todos tuvimos en nuestro momento como referentes el dadaísmo, el fluxus, el live theater, y esos procesos lo que nos hablaban era de jóvenes artistas con distintas inquietudes que se habían juntado a conversar, a debatir y a producir desde sus perspectivas, y que eso había generado un nuevo lenguaje, un nuevo discurso para lo que conocemos hoy como esa mirada del cuerpo contemporáneo. Entonces, Armada 62 se abre como un espacio de encuentro, era un espacio pequeño, pero empieza a volverse una plataforma de visibilización donde varios artistas que no solamente transitaban en el arte escénico de la teatralidad o del movimiento, sino también músicos que venían a experimentar, DJs, VJs, y encontrar un sitio donde podíamos encontrar música en vivo, cosas que sucedían en el momento y donde el espectador era partícipe y fundamental en este proceso. Quiero hablar de este lugar porque fue un lugar en el que pudimos como encontrarnos con muchos artistas y desde allí reflexionar qué había que hacer, qué nos faltaba, cómo hacemos para abrir más espacios. Y en ese momento, paralelo a todas estas experiencias, al mismo tiempo
bajo la carencia de espacios para mostrar mi trabajo, viendo la poca apertura que había en la ciudad para hablar del performance, para interactuar con otras personas que lo hicieran, pues empecé a pensar la posibilidad de volverme gestora de este lenguaje en la ciudad, poder abrir espacios para que se formaran no solamente creadores, sino también nuevos públicos para ellos. Entonces es cuando creo el colectivo Cofradía Danza y Teatro Experimental, que nace en el año 2006 con Wilson Granada y Freddy Yate. Empezamos este proyecto que en un inicio se llamaba Cofradía Danza Contemporánea, porque nosotros veníamos muy inquietos por el movimiento y montamos para nuestro inicio una obra que era de danza contemporánea que se llamaba Descenso. Esta obra vinculó distintos elementos, no solamente de la danza, sino también del teatro y algunos acercamientos hacia las artes visuales. Esta obra ya de por sí fue como, causó una irrupción en la dinámica de la ciudad, ya que hasta ahora no se había sucedido una obra de danza contemporánea por un grupo de la ciudad, y además pues era un lenguaje que era muy nuevo porque era contar una historia a través de una coreografía, del movimiento, y esto empezó a dar apertura como a nuevos lenguajes, que la gente se interesara por ellos, pero al mismo tiempo darnos cuenta que era muy difícil para las personas digerir nuevos lenguajes en la ciudad, porque la ciudad venía acostumbrada o viene acostumbrada a propuestas muy tradicionales en la danza o en el teatro o en las mismas artes plásticas. Entonces con Cofradía dijimos, bueno, ya habíamos estado en la escuela, en algunos grupos de teatro, y había algo que nos tocaba hacer siempre y era vender boletas para que la gente llegara a las obras. Creo que acá mis compañeros más de una vez me los encontré ofreciéndoles boletas para las temporadas de teatro, y un día me cansé de vender boletas y de insistir para que la gente llegara al teatro, y le dije a los compañeros con los que estábamos en ese momento creando, venga, vamos a salirnos del teatro y vamos a ir a la gente. La gente nunca ha ido a teatro, vamos a ir a las calles, vamos a los bares, vamos a escenarios desconocidos a ver qué pasa. Y así fue. Nosotros estábamos en ese momento muy enfocados en la danza, entonces empezamos a a convocar amigos músicos, que creo que también eso trae ahí una cosa del pasado, y es como algo que hacía Amarillo, que eran las jam de la música, ¿no? Como las jam de los músicos, que era algo como, bueno, la jam, ¿qué es eso? Para mí era súper raro, pero yo llegaba a escuchar y me encontraba era con escenarios de improvisación desde la música. Entonces yo decía, ay, qué bacano eso, pero como desde la danza o como desde la teatralidad, desde la construcción de la imagen, pero no sabía cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo. Entonces iniciamos simplemente convocando a nuestros amigos músicos a improvisar, y íbamos a bares de la ciudad, estuvimos en Sancho, en Iri, en el mismo Armada, haciendo propuestas cortas de danza afrocontemporánea o de danza afro. Y un día decidimos desde el colectivo, yo también empiezo a menguar un poco mi trabajo personal y empiezo a creer un poco más en el trabajo colectivo, porque en la colaboración y en la interacción con los otros siempre encontraba que los proyectos podían ser más fuertes, podían tener mayor incidencia, mayor inclusión, más fuerza, más potencia, porque la mirada estética de varias personas en una sola idea pues podía ser más potente. Y entonces me encarreté mucho con la idea de poder gestionar con Cofradía más procesos. ¿Qué pasaba? No hay espacios en la ciudad. No hay espacios para uno tener un espacio, una sala de ensayo, un espacio de encuentro. Entonces empezamos como a transitar. Empezamos una ruta nómada por la ciudad, que empezamos en el Cineclub Borges. Ese fue como el primer espacio donde nosotros ensayamos, gracias a Jaime Ballesteros y a Wilson Koala, que siempre nos alentaron en ese momento como a que insistiéramos en este proceso y nos abrieron las puertas del Borges para que pudiéramos hacerlo. Y de allí entonces ya migramos al Teatro de Cámara Santiago Londoño, y allí pasa algo, y es que llega una compañera Pereira, que es Stephanie Paren. Stephanie Paren es una coreógrafa francesa, pedagoga de la danza, que viene pues desarrollando proyectos de gestión alrededor de las tendencias actuales de la danza.
Entonces cuando ella llega a Pereira, nosotros nos encontramos en el año 2013 con Stephanie Paren y empezamos con ella en un trabajo que tiene que ver con la composición instantánea y la improvisación desde el movimiento. Y empezamos un proyecto que se llamó Caída, fue un proyecto que duró 6 años y que tuvo una fuerte incidencia en la dinámica cultural de la ciudad. Fue una obra que nació desde la perspectiva de cada uno de sus participantes, casi todos ellos egresados del grupo Escuela de Teatro. En esta obra lo que pudimos hacer fue ponernos como reto hacer una obra a partir de nuestra propia experiencia, sin pensar en personajes o en una historia, sino partiendo de ese concepto que era la caída. Esa obra se construyó desde la percepción que tenían cada uno de los integrantes de la caída. Podía haber sido una caída desde la filosofía, una caída física, la caída del muro de Berlín, la caída libre de Newton, y cada uno tomó un punto de la caída y del concepto de caída. Y bajo la dirección de Stephanie pudimos hacer un proceso experimental con esta obra, que no era una obra estática, repetible, con una métrica establecida, sino que era un dispositivo que contaba con muchas acciones que teníamos muy trabajadas y que al momento de presentarla, de acuerdo al espacio donde nos íbamos a presentar, combinábamos las acciones que teníamos. Es decir, aunque era caída como concepto, siempre se presentó una propuesta diferente bajo el mismo concepto. Esta obra, tuvimos la fortuna de estar con esta obra en todos los espacios de la ciudad, circulamos por todos los teatros con nuestra propuesta, y también tuvimos la oportunidad de participar del Festival Nacional de Danza Contemporánea en la ciudad de Bogotá, organizada por Canto Mestizo. También hicimos un trabajo con la Alianza Francesa de Bogotá, con la biblioteca, hicimos un trabajo que se llamó Corpus, que partía también del tema de la improvisación y la composición instantánea, pero en este caso el cuerpo y el texto y la literatura eran el pretexto. Este proceso es súper importante para mí porque cuando yo conozco a Stephanie trae una mirada occidental, europea, una mirada totalmente distinta de lo que era hacer teatro, de lo que era hacer danza, que me empezaba a dialogar con alguien que hablaba de performance y que no tenía como los límites, porque por mi hacer siempre tenía la etiqueta, bueno, aquí estoy haciendo teatro, aquí estoy haciendo danza y aquí estoy haciendo performance. En Cofradía lo que hicimos es un nicho de creación donde podemos poner todos estos lenguajes, además de la realización audiovisual que se volvió muy importante en nuestra práctica. Entonces ese fue el proceso de Caída, también fue ganadora de Estímulos, un proyecto que todavía creo que tiene mucho para contar. Ahora estamos en el proceso como de sistematización y de reflexión de esa experiencia. Paralelo a eso, también vivimos un proyecto muy interesante que fue el proyecto Ideas Chiqui. Es un proyecto que llevo en el corazón porque es un texto que yo conocí cuando yo tenía 15 años. Cuando estaba apenas empezando a hacer teatro. Este texto es de un dramaturgo colombiano, José Manuel Freire. Siempre quise montarlo, veía a Freire como un referente para mi trabajo. Él fue un director transgresor en su época, una persona que hizo mucho, escribió mucho, produjo mucho, fue asesinado muy joven y siempre me causó mucha inquietud su obra porque fue una persona que le escribía a los anónimos, a las putas, a los gamines, y cuando entré a estudiarlo y como a comprender su mirada, entendía como su crítica social, su crítica política, pero no puesta en los grandes personajes representativos de los que se ocupaba el teatro político en su época, sino que quería hablar de algo que él llamó que era la dramaturgia del acontecimiento. Y es como todas esas decisiones políticas inciden en una cadena de personas. ¿Cuál es la última? Entonces la última para él era la puta, la última para él era el travesti, la última para él era el borracho, el mendigo, el perdedor, el frustrado, que a veces no son los personajes en los que quisiéramos fijarnos realmente para hablar o para crear. Él le dio vida, le dio dignidad a estos personajes, voz y voto, y pues hacía rato que yo traía una investigación en el tema del transformismo, en el tema del travesti, el tema de género, con un compañero que se llamaba Oscar Betancourt. Desde la universidad habíamos empezado un trabajo
que transitaba entre un lenguaje pictórico y a veces instalación. Los personajes que pintábamos eran drag queens de Pereira o nacionales que eran muy reconocidas porque nos sentíamos súper atraídos por su estética. En esa época nos encontramos acá en Pereira un lugar que se llamaba Territorio, que era el sitio como donde se hacían las fiestas gays en esa época en Pereira, cuando digamos la comunidad gay no tenía la fuerza que tiene ahora, sino que era algo más clandestino, que solamente estaba ese espacio o algunos otros, pero era como cultos en la ciudad. Y allí pudimos conocer a unos personajes muy importantes que fueron Caliche, Carlos Soto, que el año pasado pues abandonó este mundo y quiero nombrarlo porque es una persona que fue referente para mi trabajo, muy importante, porque fue un drag queen que trabajaba personajes desde la historia del arte. Entonces yo lo conocí haciendo la Mona Lisa, por ejemplo, pintando en vivo, haciendo Da Vinci, o lo reconocí creando sus propios personajes. Y Carlos era artista plástico. Para mí fue maravilloso conocerlo porque el día que lo conocí me invitó a su camerino para ver cómo se maquillaba y me decía que su rostro era el bastidor y que las sombras, el labial y el rubor era su pintura, ¿cierto? Y que él era su propia pintura, tenía que quedar hermoso porque él se estaba pintando su autorretrato. Y a mí eso se me quedó y él fue alguien que me enseñó mucho. Era una persona que estaba desbordada en el cuerpo, en el movimiento, en la plástica, en la acción, en la pintura, porque él sobre todo pintaba. Y la Diva, que era un diseñador industrial que hacía proyectos de performance, haciendo imitaciones de la Madonna. Y allí surge una cosa muy importante para la ciudad, y es que en este espacio empiezan a converger bailarines que hacían shows de medianoche. El viernes era hetero y el sábado era gay. Y a la medianoche del sábado había un show pues que uno esperaba, todo el mundo era esperando el show de medianoche a ver qué drag iba a salir esta noche. Entonces en Territorio fue un lugar donde también tuve la oportunidad de encontrarme con la danza desde una otra perspectiva, la danza moderna, encontrar un montón de jóvenes que acompañaban los shows de medianoche, que hoy a través del tiempo me doy cuenta que esos mismos jóvenes eran los que hacían parte del ballet folclórico de Risaralda y que fueron los formadores de danza de la ciudad, por lo cual la danza en la ciudad se ha movido y ha transitado en esos lenguajes de la danza moderna o de la salsa, no de lo que nosotros veníamos hablando de la danza contemporánea y demás. Y entender y reivindicar también la importancia de la comunidad gay en la construcción de la escena de la danza en Pereira, porque ha sido súper importante, por no decir determinante. De allí, de ese antecedente nace Ideas Chiqui, esa filia con el trabajo que se daba en la noche, el travesti, la seducción, porque la seducción hacía parte también de toda esta puesta en escena. Me llamaba mucho la atención, pero claro, esta experiencia se quedaba en la superficie de lo que uno ve, de lo que es la comunidad gay. Ideas Chiqui era un texto que me dejaba ver no la superficie, sino el corazón de un personaje que está transitando en su género, que estaba en una búsqueda. Y este personaje lo que me hacía a mí sentir era que a través de él yo podía hablar de una comunidad que era excluida, pero hacer sensible al otro cuando lo viera, de las problemáticas que le acontecían. Porque además Freire le escribe Ideas Chiqui en el año 89 y es un año en el que se está viviendo la limpieza social en Medellín, en Cali. Entonces las travestis son asesinadas. Acá en Pereira tuvimos al inicio de los años 2000 una situación muy parecida. No sé si ustedes recuerdan, tomaron la moda de la cruceta, ¿no? Entonces a cruceta mataban las travestis acá teníamos a la Madonna, teníamos a una chica que no sé si ustedes la recuerdan, caminaba por las calles y ella le decía a uno que tenía sida, que no había acabado de salir de la cárcel y un día apareció asesinada con una cruceta. Y este acontecimiento se empezó a repetir en la ciudad con las travestis y las prostitutas que se paraban en la carrera séptima, en la carrera
la Octava, en la Plaza de Bolívar, agresiones permanentes a esta comunidad que yo decía, ¿qué pasa? Nadie dice nada, nadie reivindica esta situación, hay mucho silencio, la comunidad está ya escondidita, calladita, y entonces dije, no, yo quiero hacer este proyecto. Y inicialmente invito a 3 artistas, que es Alto Calcifílico Camilo, Gaby Maeche y Alejandro Reyes, a hacer una primera propuesta de lectura dramática con esta obra, donde tomamos 3 perfiles de la chiqui. Hacer teatro es un poco complicado y esos procesos creativos toman mucho tiempo y requieren mucho compromiso. Queríamos montar la obra, pero solamente resistió Camilo Ortiz. Entonces, nos dejó de ser una obra 3 voces para convertirse en un monólogo. En su esencia natural, el texto era un monólogo. Y empezamos este proceso de Hay Días Chiqui con Camilo. Fue un proceso maravilloso porque a través de esta obra pudimos cuestionarnos el espacio nuevamente. Nosotros hicimos un trabajo de texto muy profundo, pero lo que hicimos con esta obra fue transformarla de acuerdo al espacio donde la íbamos a presentar. Y entonces con esta obra estuvimos en muchos escenarios. Nos presentamos en la Sala Estrecha, en Armada, antes cuando fue el Garaje también nos presentamos allí, en Evolution, nos presentamos en la escalinata de la iglesia de Río Sucio, por ejemplo. O sea, nosotros íbamos con esta obra donde nos invitaran, allá estábamos y no había límite, que porque no había la luz o no sea límite. Acá el trabajo era el actor, el texto y la posibilidad que tenía el intérprete de enfrentarse al público. Esta obra fue maravillosa. Tuvimos la oportunidad de llegar hasta Gilberto Alzate Avendaño en la ciudad de Bogotá, en una de las curadurías del Queer Book en el año 2016. Tuvimos la oportunidad de presentar allá nuestro trabajo. Y fue una obra que tuvo mucha incidencia. Quiero anotar para terminar este capítulo de Hay Días Chiqui que con esta obra nosotros nos metimos también en la institucionalidad, porque empezamos a tocar la oficina de la alcaldía, fuimos al programa de género con nuestro proyecto y empezamos a incluirnos y a dar la discusión, porque nos dimos cuenta que las personas que estaban hablando sobre género pues a veces etiquetan o categorizan las maneras y las formas para poder proceder, y el proyecto que nosotros estábamos mostrando deslegitimaba las formas de lo que podía ser una travesti, porque nosotros presentábamos una travesti que era punkera, que era súper oscura, que no cantaba canciones románticas de plancha, sino que salía cantando Un Día en Texas, por ejemplo, de Parálisis Permanente, que fue como la banda sonora que sostuvo la obra durante todo el tiempo. El punk de los años de los 70 y los 80 eran los que acompañaban esta obra, porque hacía parte de los gustos del creador, ¿cierto? Del intérprete, porque esta obra nos permitió también como, bueno, rompamos con esos dos personajes, somos nosotros mismos, como es usted, que le gusta a usted, y así fue que fuimos encontrando la forma de este personaje. Ese capítulo de Días Chicos es súper importante porque pienso que tiene una trascendencia en la ciudad hoy maravilloso, porque ahí lo que hacemos es juntarnos con Camilo y nos empezamos a juntar con Cristian Rueda, Alteridades, entonces Alto Calcifílico, Alteridades y yo empezamos a generar unos procesos dentro de Cofradía que tenían este tema. O sea, nos interesaba muchísimo trabajar el tema del género y nació una performance que se llamó De Género. Una performance que tuvimos la oportunidad de presentarla en Expo Diversa y fue para nosotros maravilloso porque fue estar en un escenario donde pues siempre está el típico show de la mímica o de los personajes que ya conocemos dragueados, a una propuesta que eran unos personajes que no tenían sexo, que eran un montón de tripas, que no tenían cara y que además estaban bailando rarísimo, que eso no se parecía a ningún pop, ni a ningún moderno, ni a ningún contemporáneo, ni a nada, no se sabía qué era. Causó conmoción, es lo que recuerdo, esa Plaza Victoria en conmoción, nosotros haciendo esta acción, y la volvimos a presentar y la cerramos con el cumpleaños de Armada ese mismo año, acá mismo acá en este corredor. Esa obra transita después a un laboratorio de creación que es de Generando el Género. Es un
un laboratorio que ya tuvimos la oportunidad de hacer después de haber transitado por espacios nómadas, como les contaba, con la Alianza Francesa, con nuestra amiga francesa, que pudimos hacer varias jam, procesos de formación, el proyecto Danza y Talleres en Obra, que era un proyecto para contarle a la gente de qué se trataba esto y empezar a tener un público para las obras que empezamos a traer. Durante 2 años tuvimos una curaduría maravillosa, que tengo que decir, en 2 años en Pereira trajimos toda la planilla que tuvo la primera Bienal de Danza de Cali en el país. La Bienal de Danza de Cali. Los grupos que participaron en la primera Bienal habían pasado por Pereira en 2 años y eso nos dio una satisfacción maravillosa. Nunca pensábamos que eso iba a ser así, pero nos hablaba de la buena gestión que estábamos haciendo. Nunca logramos tener más de 200 espectadores en el Teatro Municipal Santiago Londoño. La verdad es que es muy complejo abrir la mente, las posibilidades, las perspectivas de las personas, pero siempre sabíamos que era lento y que había que insistir y que había que traer lo mejor. Entonces, después de ese proceso de la alianza, transitamos al antiguo Club Rialto, que nos metimos allá a la fuerza. Por fortuna tuve la dicha de conocer al dueño de este espacio y contarle sobre el proyecto y que él se animara a prestarme este espacio. Nos prendían la luz los compañeros del supermercado Inter, que están en el primer piso, y ahí pudimos hacer un proceso de creación colectivo maravilloso, porque ahí pudimos hacer residencias artísticas, agremiarnos con otros colectivos como lo fue Popar, Ciudad Latente, hacer exposiciones. Mejor dicho, nos tomamos el espacio y fue muy chévere porque creo que es como el primer espacio en Pereira que es como ocupa, que son gente que no está pagando, que no está en una relación institucional con el dueño del espacio, sino que era un espacio que estaba abandonado porque después del terremoto nunca nadie lo quiso usar, y además que nuestra residencia lo que dio fue que este espacio se reactivara para la ciudad. Llevara 10 años muerto y nosotros hacemos un proyecto para estímulos donde queríamos contar la historia del Rialto con Celine Vilar, y el dueño nos dice: muchachos, vendimos, se tienen que ir. Entonces nosotros, fue maravilloso porque el proyecto fue de video. Nosotros destruimos el Rialto en vivo con los obreros, hicimos como una especie de performance. El documental se llama Calle 17A y cuenta la historia del Rialto desde la perspectiva de cuando fue el club y lo que pasó ya nosotros como artistas ocupando este espacio. Salimos de allá, quedamos así flotando, qué cosa tan horrible. Pasó algo maravilloso y fue que ese Rialto lo estaban remolando para montar el Salón Nacional de Artistas en Pereira. Entonces, con el Salón Nacional de Artistas tuve la oportunidad de coordinar el programa de formación y desde allí hacer la gestión para que sucedieran cosas desde el cuerpo. Entonces, eran los 10 años de Cofradía Danza y hicimos coincidir la temporada de los 10 años de Cofradía con las actividades del Salón Nacional. Y además trajimos una curaduría de videodanza del Festival Imagen en Movimiento de la ciudad de Bogotá, presentamos el documental de la 17A de Celine Vilar y logramos incluir todos estos procesos en el Salón Nacional. Eso nos dio una visibilidad, nos dio apertura a nuevas maneras de gestionar, de interrelacionarnos, y definitivamente a nivel personal, pues la idea de dar un paso más grande en la gestión para la ciudad. Después del Salón Nacional viene ya algo muy importante y es la oportunidad de pertenecer a la Secretaría de Cultura de Pereira a partir del año 2017 y hasta el año pasado. Allí hicimos un proyecto maravilloso que fue el programa de Artes Vivas. Pudimos hacer una especie de coordinación entre lo que era el programa de teatro, el programa de danza y lo que llamaba yo como una línea de performance, que fue salirnos del modelo tradicional de la pedagogía, de niveles, de etapas, de niveles de formación, y tener una oportunidad de una formación informal que transitaba más en laboratorios de creación. Es decir, poder quitar ese sesgo de poder entrar a la escuela con una trayectoria, una técnica, una experiencia y decir: todos tienen cuerpo, todos tienen experiencia, inventémonos unos laboratorios para que la gente se incluya,
¿sí? Entonces en los laboratorios abrimos muchas perspectivas porque primero el laboratorio de Generando el Género, que venía de todo este antecedente que habíamos hecho con Cofradía, y de ahí sale esta puesta en escena que lleva el mismo nombre, pero que además al terminar el proceso surge un nuevo colectivo para la ciudad que se llama Les Degeneres, un grupo de jóvenes artistas que hoy día siguen creando bajo la lógica de la pregunta sobre el género. Y ahí están ellos. De pronto ellos no conocen todo ese antesala y todo ese proceso, pero ese proceso creo que es resultado de todas esas acciones o esfuerzos que con Camilo y con Alter hicimos durante muchos años. Y hoy día ya decir, bueno, Camilo ya no es el intérprete, Camilo como director, sí, como director de este proyecto, y de allí pues todas las cosas que pueden surgir y todos los proyectos que han hecho hasta ahora, que han tenido bastante incidencia y posicionamiento en la ciudad. Tuvimos la oportunidad de hacer otros laboratorios, como ya veníamos con la búsqueda de la danza contact desde Cofradía con Stephanie Paren. Stephanie pues se fue de Pereira, viajó nuevamente, y en ese momento cuando empezamos el proceso de la escuela llegó a Pereira Diego González, compañero, amigo, también colega, muy interesado en la danza contact y la videodanza, y con él pudimos montar varios laboratorios, también sobre la imagen en movimiento, la performance y la danza contact. Con él hicimos varios espacios. Quiero recordar nuestras salas desconcertadas en Armada 62, armados hasta los dientes de arte y creación, como llamamos a este dispositivo, porque la alternancia, la falta de espacios, los lenguajes tan diversos, a veces tan difíciles, pues no nos abren muchos espacios. Nos parecía interesante hacer esa desconcertación municipal y poder poner en este mismo escenario obras, proyectos. Acá mismo presentamos Hay Días Chiqui en este segundo piso, ya cuando queríamos empezar a pensar en una programación desde Armada 62, que dijéramos, ve, vamos a hacer esta programación, porque finalmente Cofradía siempre hacía sus actividades acá. Día del teatro, de cronopios y de jaulas, vamos a leer a Hatim en Armada, hoy es el día de la danza, vamos a bailar salsa, vamos a improvisar, hoy voy a servir yo la barra, que bueno, ahí le tengo que agradecer a Amarillo que más de una vez me dejó meter en la barra y más de una vez le quebré una copa. En ese juego de también apoyar esas experimentaciones que uno quería hacer. Esta noche quiero estar en el personaje, quiero indagar. La misma Chiqui cuando se presentó en Armada era la que servía. Esa noche ella no venía a presentarse, estaba sirviendo, estaba atendiendo a la gente, viviendo la experiencia del bar. Y eso creo que empezó a hacer emerger una sensación de que ya las cosas no las teníamos que hacer siempre en un escenario. La calle era el escenario, y fue tan impresionante que empezando la gestión en la Secretaría de Cultura, Cofradía empieza ya a cerrar sus procesos porque los chicos que estaban en Cofradía eran jóvenes que estaban en proceso de formación y que tengo para decir que en Cofradía fortalecieron sus discursos, se apropiaron de sus propias herramientas y tomaron su camino. Que a mí eso me hace muy feliz, como ver cómo cada uno de ellos tomó su decisión, porque en Cofradía todos teníamos esa cosa, pero es que yo estudié teatro, ¿era que yo soy actriz? No, yo estoy bailando, no, pero yo no soy bailarina, porque como yo no empecé desde los 6 y no tengo técnica, no soy bailarina, no soy. No, pero yo performer tampoco, porque como yo tampoco estudié artes, entonces nunca sabíamos qué éramos, entonces, y era una preocupación. Era una gran preocupación y es una preocupación del sistema. ¿Tú qué eres? ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas a incluir? Y bueno, lo que cada uno decidió en su proceso fue maravilloso y empezamos a cerrar este proceso y hicimos una acción que se llamaba Ruge el Rojo. Creo que fue la acción más potente y con la que cerramos este proceso. Ruge el Rojo fue una performance que se hizo en distintos escenarios, pero del centro de Pereira. Iniciamos en la escalinata de Luz y Tejada, otro punto fue la esquina del Rialto, la Plaza de Bolívar, la Catedral, la Carrera Sexta, y finalizamos en un bar de punk que nos gustaba mucho en esa época. Y fue muy chévere porque nosotros le huíamos al aplauso.
Entonces cuando terminaba, yo no lo podía creer, lo digo. Pero cuando nosotros llegamos a Luz y Tejada a hacer nuestra acción, la escalinata estaba llena de público, estaba llena, yo no lo podía creer porque habíamos hecho una cita, no sé, 3 días antes. Y lo más increíble era ver a toda esta gente persiguiéndonos por todo el centro para poder ver la acción que íbamos a hacer en cada una de nuestras estaciones, porque eso coincidió con Semana Santa y nosotros estábamos haciendo pues nuestra propia procesión. Entonces ahí nos dimos cuenta que ni el aplauso, ni el escenario, y es más, ni la figura de director, porque seguimos hablando de dirección y yo hablo de ese término, pero hay que entender la dirección como un lugar en todos los que están en acción, donde no hay una imposición, sino que hay es una co-creación. Y fue lo que pudimos trasladar del proceso de cofradía a lo que fue el proceso de la Secretaría de Cultura. Poder hacer que 22 personas que hacían parte de este proyecto se volvieran co-creadores con sus estudiantes, hicieran investigación, tuvieran en cuenta el patrimonio, la ciudad, la historia y pudieran hacer sus propios proyectos. Más o menos hicimos como unos 20 proyectos de creación. Algunos transitaron en espacios no convencionales, otros en un teatro convencional como era el Teatro Santiago Londoño, que pues nuestras creaciones con la Secretaría de Cultura son para ese teatro. Y le sacamos del jugo lo que pudimos porque, qué bueno, hombre. Qué bueno que en Pereira el Teatro Santiago Londoño no se use para una conferencia de ello, sino para ir a ver teatro, para ir a ver danza, para atraer a las comunidades, para atraer a los muchachos de los colegios, porque realmente falta mucho. Nosotros estamos hablando de artes vivas hace rato, pero somos unos cuantos hablando. Ahora el lenguaje se ha abierto y gracias no solo a los procesos que he podido gestionar yo, sino muchas personas, porque no diría que es que yo gestiono las artes vivas en Pereira. Creo que eso ha sido un trabajo conjunto, colectivo de los creadores que lo han querido hacer. Están haciendo con el maestro Martín Abad, Leonardo Trejo, Ricardo Muñoz, Yorladi Ruiz, no sé, Diego Garzón, tantas personas que habrían por nombrar que hacen parte de este esfuerzo. Es un esfuerzo que ha sido acompañado, que ha sido colectivo, desde la perspectiva de cada uno, unos desde la gestión, otros desde su propia creación, pero estando en la gestión de la Secretaría sí me di cuenta que teníamos que volvernos abiertos, desintelectualizar nuestro discurso, hacia dónde va el cuerpo sin tanto lenguaje, sin tanto metalenguaje, sin tanto intelectualismo. Es que todos tenemos un cuerpo, articulaciones, movimiento, corazón, emociones, sensaciones, y en ese sentido no importa tu trayectoria, tu perfil profesional, tu proyecto de vida, sino sentirse, reconocerse, pensarse. En la Secretaría, al final lo que llegué a reflexionar fue como que los procesos de creación son pretextos para reconocerse uno mismo en las artes vivas, y que hoy en día para mí las artes vivas lo que son es un dispositivo pedagógico maravilloso, porque partir del cuerpo para crear y para formar creo que es una carencia generalizada en nuestro sistema educativo. Nacemos lejos del cuerpo, vivimos lejos del cuerpo, vivimos en las manos, en la cabeza y a veces en los pies, pero no residimos en todo el universo, en todas las habilidades, capacidades, potencialidades de las energías de nuestro cuerpo, del poder de nuestro cuerpo, del poder de la energía de un ser humano, que es lo que nos posibilita el silencio, el aquietamiento, la relajación, el movimiento, la experimentación, la improvisación y sobre todo, el diálogo. Escuchar al otro que está sintiendo, que está viviendo. Entonces en la Secretaría fue un proceso pedagógico maravilloso que me dio la posibilidad de descubrir muchos lenguajes nuevos, de descubrir mi territorio, de darme cuenta que las artes vivas en Pereira es un terreno en construcción, que no somos nosotros 10 los artistas que estamos hablando de este lenguaje los que lo reivindicamos, sino que es una ciudad completa, una ciudad como cuerpo, una ciudad que
merece la oportunidad de reconocerse desde un lugar distinto. Es un trabajo que vamos haciendo lentamente, pero que va teniendo sus resonancias en los distintos escenarios. Actualmente me encuentro reflexionando sobre todos los procesos vividos y muy pronto vamos a poder entre todos dialogar a través de un texto que se llama Cuerpo, Gesto, Texto, Movimiento y Acción, en el cual intento, a partir de la experiencia de algunos artistas, hablar de cuáles son los dispositivos de creación que se están usando, cuál es la percepción que la gente tiene sobre las artes vivas, qué es eso, cómo lo perciben, o para salirnos de la palabra performance, que es más rara que rara para todo el mundo, y empezar a entendernos en un lenguaje amplio, heterogéneo y sobre todo en el encuentro. Yo creo que las artes vivas tienen un gran panorama en la ciudad, pero para que se dé requiere del encuentro de todas estas personas que están creando y que están haciendo sus esfuerzos desde la individualidad o desde la solitud, y que nos llegó la hora de apropiarnos de todas las herramientas que nos brinda el marco legal de nuestro país, sin validar que tengamos los derechos y los presupuestos que nos merecemos por la labor que desarrollamos, entendiendo desde mi perspectiva el arte como el único medio de producción que no necesariamente requiere la gran producción material. Yo creo que el arte también nos ayuda a cuidar el planeta, de alguna manera. No necesitamos mucho, reciclamos, reusamos, reutilizamos, reinventamos, inventamos, desarmamos, construimos, reconstruimos, pero siempre alrededor de una sola pregunta. No necesitamos mucho dinero para hacer, necesitamos mucho dinero para circular nuestros proyectos, para invertir, para compartir, para formarnos y sobre todo para la calidad de la vida de los artistas tenga mucha dignidad en el futuro. Entonces, tenemos mucho camino por abonar. Estoy muy contenta con todo lo que está pasando. Afortunadamente contamos con espacios alternativos como Armada 62, La Sala Estrecha, que son procesos que son abiertos, que invitan siempre a todo el mundo a participar, y que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Seguir invitando a todos a la participación, al encuentro, a la reflexión, al diálogo, para que juntos podamos seguir proponiendo cosas, para que haya realmente un panorama para las artes vivas en Pereira y que este lenguaje pueda ser incluido en convocatorias, presupuestos, estímulos, proyectos y, ¿por qué no?, en una visión de ciudad, en una visión de la educación, porque pienso que este lenguaje en el sector educativo sería transformador, porque en la medida en que nosotros nos eduquemos conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, creo que seremos menos obsesivos, menos ansiosos, menos depresivos. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado todo este rato a hablar. Ha sido también para mí un ejercicio de revisión maravilloso, estoy muy contenta. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.